Carolina del Sur. Los sefaradíes fueron muy activos tanto en el sur como en el Caribe, con el tráfico de esclavos y con el tráfico de personas desde África hacia los Estados Unidos. Y Francis Salvador fue el primero en unirse a la legislatura de Carolina del Sur. Mañana va a haber todo un paquete de gente de la comunidad, algunos de origen sefaradí, otros de origen ashkenazí, que se unirán a al nuevo gobierno de Trump. Uno de ellos, por cierto, es el que va a ser el director del Tesoro, que no es parte de la comunidad, pero que sin embargo fue la mano derecha de Soros, el que hasta ayer era el enemigo público número uno y que hoy resulta que es la guía y la muestra de lo que es una persona que sabe matemáticas y que sabe cómo manejar dineros. Y entonces esta persona es la que va a manejar a partir de mañana la tesorería de los Estados Unidos. Bien, eh, también esta semana murió Mick Gibbs a los 100 años de edad, el último sobreviviente del grupo que escondió a Ana Frank. También falleció el primer ministro Ariel Sharon, que no se quería morir, no se quería morir, y los religiosos decían que no se moría porque no lo dejaban entrar al cielo y no lo dejaban regresar a la tierra. Y ahí se quedó flotando Ariel Sharon por semanas, por meses, hasta que finalmente lo dejaron morirse. Bueno, no lo dejaron. Dios decidió que era tiempo de morirse y finalmente lo recibió en algún lado, no sabemos muy claramente en dónde. También nació, no tengo el nombre, me lo va a deber, un sobreviviente del holocausto, que usted no lo crea, el 12 de enero de 1927 nació un sobreviviente del holocausto, pero este tiene en particular que fue un luchador por los derechos de los judíos de Alemania después del holocausto. También se estableció la Junta para Refugiados de Guerra en 1944. Fue asesinado Shloime Mijoels por órdenes de Stalin. Esta semana también fue expulsado de Rusia Trotsky. Nació Hannah Greenbaum Salomón y murió el poeta Juan Gelman. Para quienes no saben quién fue el poeta argentino Juan Gelman, deberían de checarlo. Juan Gelman literalmente pagó con la vida de sus hijos su pertenencia a la izquierda judía argentina y logró encontrar a su nieto y recuperarlo de las manos de los soldados que se los habían robado a sus hijos. O sea, sus hijos fueron secuestrados, les robaron al nieto, se lo llevaron, le cambiaron el nombre. Juan Gelman lo reencontró y logró rescatarlo y recuperarlo. Eh, Junto a este mismo paquete de izquierda judía, fueron capturados Rosa de Luxemburgo y Carlos Liebknecht en Berlín en 1919, a pesar, a pesar de que Rosa de Luxemburgo había pedido específicamente a los espartistas que no se metieran, que se esperaran, que no era el momento de hacer un levantamiento. Pues estos no le hicieron caso, hicieron su levantamiento y solo sirvieron para que capturaran a Rosa de Luxemburgo, cuyo cuerpo fue hallado meses después eh, flotando en un río en Alemania. En fin, también fue sentenciada a prisión Ilse Koch, la bruja de Buchenwald. Digo, habrá que ser muy especial para merecer el título de la bruja de Buchenwald. Imagínense todo lo que hizo y no hizo. También murió el novelista Yiddish Note Lurie, cuya obra De Noche en el Campo fue una de las obras principales de la literatura en Yiddish durante el periodo soviético. Y se publicó la primera edición de Don Quijote de la Mancha. Nació Susan Sontag, escritora, novelista. Fíjense cuánta creatividad en estas últimas semanas. Benny Goodman eh, se presentó en el Carnegie Hall y tocó jazz para demostrar que el jazz y el música klezmer se podían juntar. Este domingo hay un concierto del teatro del repertorio del teatro en Yiddish en Nueva York, que se llama Soul to Soul, precisamente donde se va a mezclar música soul negra con música klezmer judía. Hitler se refugió en su búnker en esta semana y murió
Marcus Samuel, otro sefaradí importante, que fue uno de los fundadores de lo que después se convirtió en la Royal Dutch Shell Company. Nació, fíjense, muchas semanas, muy sefaradí. También nació Vidal Sassoon, otro sefaradí. Y finalmente, en esta semana, fue la liberación de Varsovia de los nazis, después de que los polacos de Varsovia no ayudaron en el levantamiento de los judíos, hicieron su levantamiento donde los judíos sí los ayudaron. Y el subcomandante en el levantamiento de Varsovia fue el mismo comandante que en el gueto de Varsovia, bueno, el mismo subcomandante que en el gueto de Varsovia, y que después se convirtió en un héroe nacional como el mejor doctor y cardiólogo en Polonia. En fin, damos las vueltas y ahora, claro, en esta misma semana vamos a hablar de lo que algunos van a llamar el acuerdo de paz, que no es según yo, no es un acuerdo de paz, pero ya lo discutiremos con nuestros invitados. No es, no lo es. Y pasará la historia como el día en que Israel no solo perdió la guerra, sino también perdió la paz. Bueno, eso creo yo, pero ya lo discutiremos después. Vamos ahora con Carmen Peña. Carmen, bienvenida. ¿Estás, Carmen? ¿Está Carmen? Carmen, ¿no está Carmen? No está Carmen, porque si no está Carmen, nos pasamos derechito con nuestros invitados. 4, 3. Entonces, nos va a seguir posteriormente y le invitaremos cuando nos acompañe. Va al último, por favor. Ella me dijo. La pasamos al último. Entonces, si nos pasamos, ok, nos pasamos entonces a dar la Perdón, pero no me bienvenida. avisaron para darle aviso a ella. Nos pasamos entonces para darle la bienvenida a Mario Sinaí y a quién más, Isaac. La entrada. Bueno, vamos a empezar con Mario entonces. Vamos a pasar con Mario primero. Bienvenido, Mario. Es un placer verte en su oportunidad. No te pude ver cuando estaba yo en Madrid, pero bueno, ahora ya nos encontramos, aunque sea por Zoom. Es un placer y estoy seguro que la próxima vez que nos hablemos sí nos vamos a encontrar. Bienvenido. ¿Qué te parece si te doy un minuto para que hagas una pequeña introducción y, y ver qué vamos a opinar y a participar y a decir sobre este acuerdo de lo que sea entre Hamás e Israel y la llegada de Trump al poder? Primero quiero decir que hay dos narrativas. Está la narrativa palestina y está la narrativa israelí, y son dos narrativas distintas. A nosotros nos interesa la narrativa nuestra, narrativa israelí. Primero, no sé si es que tengo que corregirte o no, pero no es un acuerdo de paz. De ninguna manera, nunca tuvo ninguna intención, no es un acuerdo de paz. En la narrativa israelí es un acuerdo para el retorno de los secuestrados israelíes, rehenes de Hamás en la franja de Gaza. En la narrativa palestina es un acuerdo para el retorno de los prisioneros palestinos presos en Israel. Son dos narrativas distintas y de eso se trata. Y la palabra paz, perdóname, pero está de más. Acá no hablamos de paz, de ninguna manera. Bueno, me temo que voy a tener que estar de acuerdo contigo. Okay, Y digo me temo porque no siempre lo estoy, pero hoy me temo que estoy de acuerdo contigo. Yo nunca dije acuerdo de paz, dije un acuerdo por ahí porque... Pero bueno, continúa, por favor. Entonces, si tendría que hacer una observación primera, quiero decir dos puntos. El primero, que este acuerdo se hizo con el diablo. Tenemos que entenderlo. El diablo son, desde nuestro punto de vista, Hamás. Y el segundo diablo es Qatar, que fue uno de los mediadores junto con Egipto y junto con los Estados Unidos. Es un acuerdo que se hizo con el diablo. Pero esto ya nos enseñó Rabin en su momento. Aquí vuelve a la palabra paz, que no es nuestro caso, que la paz o que los tratados se hacen con el enemigo y no con los amigos. Y el segundo punto que quiero decir es que no hay un acuerdo bueno en el Medio Oriente. Es el menos grave, es el menos peor, aquel que menos nos duele y del que más podemos sacar provecho. Tampoco con Hezbollah en el norte fue un buen acuerdo. Fue el menos peor acuerdo que se podía haber hecho, y todo nuevo acuerdo con Hezbollah en el norte y con Hamas en el sur trae con él nuevas posibilidades y nuevos riesgos. ¿Qué te parece si primero comentamos un poco? Porque el acuerdo, yo me pregunto,
y a lo mejor seguramente tú tengas la respuesta o no, después de año y medio de guerra, de aventar todo el famoso o supuesto poderío del ejército israelí, de la inteligencia israelí, que era irrefutable aparentemente, y que bueno, que yo le llamo que ha de ser como la inteligencia artificial o como el Goylem, porque no funcionó de maravilla precisamente. Israel no pudo acabar con Hamas. Y claro que los palestinos están celebrando porque yo no sé si los palestinos están celebrando o si los hamasianos están celebrando y los palestinos están viendo lo que les va a venir o no les va a venir. Pero vamos a decir que los hamasianos están celebrando porque sobrevivieron, tanto en la guerra como en este acuerdo de, 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 de algo en el que ni siquiera están regresando a todos los rehenes. Y a cambio están recibiendo a un montón de palestinos. Sí, que ellos festejen. Yo mucho no me preocupo y no me molesta que ellos festejen, que lo festejen. Entre nosotros no tienen lo que festejar. Todo el liderazgo de Hamas no está en vida. Todo el liderazgo de Hamas, Yahya Sinwar y hasta abajo, no está en vida. Tienen 40.000 muertos, según ellos mismos lo dicen. Creámosle los números, que tienen 40.000 muertos. El 80% de Gaza está destruida. Y si eso es un festejo, que lo festejen. Pero digo, hay dos narrativas. Está la narrativa de ellos y está la narrativa nuestra. Nosotros tampoco no tenemos lo que festejar. Pero ellos de ninguna manera no tienen lo que festejar. Sí. Mira, en mi perspectiva, no existe este término que Bibi Netanyahu intentó imponernos, triunfo total y absoluto. No existe hoy en día en términos modernos, es anacrónico el término un triunfo total y absoluto, pero podemos aceptar un triunfo parcial y relativo. Quizás, un triunfo parcial y relativo. Repito, Gaza está destruida, todo el liderazgo de Hamas no existe, están sin armamentos bélicos y están aislados en el mundo. Así que no es ningún triunfo para ellos. Si lo quieren presentar como un triunfo, que lo presenten. Esperemos al día 22 del acuerdo, cuando la gente empieza a volver a sus casas y vean lo que se van a encontrar. El 80% de Gaza está destruida. Va a tomar una década reconstruir la franja de Gaza, si es que los países panárabes deciden hacerlo, porque eso tampoco lo puede hacer el propio Hamas. Ahora, con los números, el problema es que todo el mundo, también nosotros, nos basamos en el número que da Hamas. Y el número que da Hamas habla de 40.000 muertos. Tiene el micrófono cerrado, Daniel. Daniel, tienes el micrófono cerrado. Un momento, se lo estoy abriendo, por favor. Aquí una cuestión técnica, permítame un segundito. Espérame. Muy Ahí bien, está. ahora sí, Ahí está bien. déjame preguntarte varias cosas. Con gusto. Yo pienso que, bueno, si yo hubiera sido primer ministro de Israel y hubiera querido reaccionar a lo de octubre, primero hubiera reconocido que lo de octubre se salió de toda la perspectiva posible por culpa de la falla de mi ejército y de mis organizaciones de inteligencia, y hubiera de inmediato corrido, o por lo menos hecho a un lado, a los dirigentes de esas instituciones para dar un ejemplo a todos los demás y decir la incompetencia, aunque sí hay un gobierno populista, la incompetencia militar no se puede justificar. Lo segundo que hubiera yo hecho sería decir, está bien, nos distrajimos, nos pegaron y les vamos a responder,
y les vamos a responder en su momento y bien respondido, porque destruir el 80% de Gaza está muy bien. Bueno, está destruido el 80% de Gaza, pero eso significa que varios millones de habitantes de Gaza van a regresar y durante los próximos años van a recordar que destruyeron sus casas. Y yo me pregunto, y eso estoy comparando con México o con Estados Unidos, donde mucha gente simplemente, o con Alemania, donde mucha gente pertenece a un partido porque es la única manera que tienes de salir de lo que se llamaría adelante. No eres hamasiano, pero si no estás con Hamas o no traes una credencial de Hamas, no puedes vender, no puedes comprar, no puedes hacer nada. Entonces, me pregunto, ¿cuánta gente, cuántos nuevos enemigos se ha creado el gobierno de Israel, este gobierno de Israel, en esta acción en Gaza que no fue contundente? Si hubiera sido contundente y no se hubieras matado a la directiva de Hamas, sino que hubieras abierto un espacio para la creación de un nuevo gobierno, así sea un gobierno falso al principio para que luego voten, pero sin la presión o la obligación de Hamas, hubieras ganado. Pero si Hamas queda en control de toda esta gente, queda en control de las fronteras y de los dineros, es obvio que lo único que creaste fue la semilla para una nueva confrontación en unos meses, años, días, en lo que sea. El acuerdo, además, pienso yo, es un acuerdo impuesto por un prepresidente, porque todavía no es presidente, por un prepresidente que les dijo que o acababan el conflicto hoy o le suspenden las bombas. No se podían quedar sin armamentos. Pero este acuerdo es un... Pero si alguien votó por Trump creyendo que iba a ayudar a Israel, les tengo una buena nueva. Yo creo que no está ayudando en nada. ¿Cuál es tu opinión? Mira, el gobierno hizo, hay muchísimos temas que tomaste. La falla del 7 de octubre, hay 3 responsables y no 2. Está el ejército, sin lugar a duda, los servicios de inteligencia y el gobierno. Y todos tienen que irse a la casa, no solamente el ejército y la inteligencia militar, también el gobierno. Hay algo inmoral en que el gobierno expulse o eche al ejército y que ellos se queden y que ni siquiera estén dispuestos a hacer una comisión de investigadora estatal. Los 3 cuerpos fallaron, inteligencia militar, el ejército y el gobierno. Los 3 tienen que irse. Y cuanto antes, mejor. Y todos, sin excepción, tienen que irse y ese es el precio político que tienen que pagar todos y cada uno de ellos en su responsabilidad, que los únicos que lo admiten son la gente del sistema de inteligencia y la gente del ejército. El gobierno le resbala, le patina, no les toca y no Bueno, la suelta. en Eso este tipo de gobiernos ellos tienen otros datos. claro, ok. El segundo tema es, sí, y una de las tremendas fallas del gobierno de Israel es no haber intentado poner una alternativa. El ex ministro que fue echado por Netanyahu de seguridad, Yoav Gallant, quiso poner una alternativa. Pensó en la autoridad palestina, en el cual Netanyahu no la aceptó, y quizás con mucha razón. ¿Verdad? Quizás era mejor alternativa que jamás. Una alternativa de un organismo pan-árabe internacional por un periodo transitorio de 5 o 10 años compuesto por Qatar, por Egipto, por Jordania, por Marruecos, por los Emiratos, que son los que también tienen el dinero para reconstruir la franja de Gaza. Tampoco eso Israel lo aceptó. Un liderazgo local, eso es muy difícil porque inmediatamente cuando alguien levanta la cabeza, como tú lo dijiste, jamás los mata. Pero Israel no ofreció ninguna alternativa. Ahora bien, Daniel, hay muchas opiniones y nadie sabe quién tiene la razón. La historia juzgará quién tiene razón aquí y quién no la tiene la razón. Hay una cosa que creo que hay en consenso en Israel y es que esto termina sin jamás en el gobierno como soberanos. Ellos son ellos o nosotros. Israel no puede convivir y yo soy anti-Bibi, yo no soy Bibi Netanyahu. Pero Israel no puede convivir con Hamas como nuestros vecinos. Son ellos o nosotros. Entre paréntesis, Daniel, quiero mencionarte que Hamas lo entiende y ya hay rumores de que ellos están proponiendo un gobierno civil de gente local que no sea Hamas. Entre paréntesis, van a ser títeres de ellos, no nos engañemos, pero que no sea Hamas porque ellos entienden que esto no puede terminar con Hamas como soberanos en la franja de Gaza
Pero también quiero recordarnos que las alternativas no siempre son mejores. Años rezamos porque Assad se murió, vino el hijo y el hijo fue peor. Ahora cayó y vienen estos que son yihadistas y vamos a ver si son mejores o peores. Entonces, la Déjame alternativa hacer un puede ser pequeño peor. comercial, porque luego hay gente que no entiende muy bien por qué tenemos las secciones que tenemos. ¿Recuerdas que en efemérides acabo de mencionar el fallecimiento de Sharon? Bueno, Igal Carmón, no sé si conoces a Igal Carmón, Claro, pero sí, Igal claro. Carmón era el administrador de los territorios ocupados. E Igal Carmón había organizado elecciones en los territorios ocupados de tal manera que iba a ganar, que iba a haber una autoridad palestina democrática. Sí, 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 sí. Llegó Sharon y lo primero que hizo fue decir, perdón, ¿cómo podemos confiar en estos árabes si están dispuestos a traicionarse a sí mismos en vez de haber entendido que esos árabes lo que querían era vivir en paz con ellos mismos? Y los mató a todos. Y luego salió con la frase, es que no hay con quién hablar. Pues no, si los matas, no hay con quién hablar. El comercial es que recuerden, cuando nosotros estamos hablando del pasado y de las consecuencias del pasado o su repetición, estamos ahorita pagando esas consecuencias. Si Gal Carmón hubiera podido hacer lo que quería hacer y si Sharon no hubiera matado a toda esta gente, no hubiera existido ni este pogrom. Yo le llamo a esto el pogrom de Serot, pero si no hubiera existido este pogrom, ni hubiera existido esta guerra. Todos vivirían probablemente en una paz, no sé qué tan agradable o desagradable, pero mucho más productiva y más tranquila que la que están viviendo. Pero Sí. para que vean cómo la historia sí se repite a veces. Salud. Entonces, regresando al principio, ¿qué Sí. sigue? Bueno, entonces tenemos que ver ahora en qué consiste, cuáles son los componentes, cuál es la versión israelí de este acuerdo. Eso es lo que tenemos un poquito, si me permites, analizar. Eh, entonces, ok. Isaac, vamos a estar 42 días y después varios meses más en una situación de cerca a infartar todos los días. Esto va a pasar todos los días, 20 veces al día. Es un periodo agridulce de mucha tensión y nervios. En él se vive como una experiencia colectiva y hay que prepararse para momentos de mucha tristeza y momentos de mucha alegría y momentos intercalados. Esto es complicado. Al fin y al cabo, no hay vuelta atrás. Ni jamás ni Israel pueden volver atrás. El acuerdo se va a firmar y va a salir aparentemente el lunes, porque jamás fue al modelo de Irán con la liberación de los rehenes de Teherán, que no se la quisieron dar a Carter y se la dieron 2 horas después que entró Reagan al cargo. Y ahora está pasando lo mismo. Creo que es interés de Hamas y es interés de Bibi que se le entregue por supuesto, a Donald Trump y no a Biden, lo cual es una pena que nuestros secuestrados tengan que pagar incluso otras 24 horas o otras 48 horas por asuntos políticos innecesarios. Pero así es la política y en eso estamos. Yo quisiera agregar que ninguno de los dos, para responder un poco a las menciones de Isaac, este es un acuerdo, un armisticio entre dos grupos que ninguno quiere la paz y que a ninguno le interesa la paz. Para Bibi, tener la guerra es fundamental para su sobrevivencia. Para Muy bien. Hamas, tener la guerra es fundamental para recibir dinero. Los dos en la paz van a caer y lo saben los dos, porque jamás no va a recibir dinero si no va a hacer guerra, porque Qatar tiene la extraña idea de que solo manda dinero para financiar la guerra, no para financiar la paz. Y Arabia Saudita no es parte de este paquete, que era el que quería aportar dinero para la paz. No sé qué hace Egipto en todo este paquete,
si no es administrar el dinero de Qatar. No entiendo por qué Egipto está aquí metido, porque ni hay tropas egipcias, ni hay dinero egipcio. Tiene límite Entonces, nada más. Tiene límite con Gaza. por eso, pero está de gratis, está para quedar bien. Exacto, 100%. Bueno, vamos a la segunda parte. Yo creo, y lo estoy diciendo aquí, sin absolutamente ninguna base, más allá que la lógica que a veces me acompaña y a veces no. Y ya sabremos dentro de unos meses si es sí o no. Yo creo que la única, bueno, la razón por la que Israel aceptó este acuerdo después de que el mismo Netanyahu desechó todos los acuerdos que pudo haber tenido durante todo el tiempo, y eso debe de quedarle claro que nos está oyendo. Para quienes consideran que Bibi es un héroe, pues será un héroe. Pero si ustedes hubieran tenido un primo o un hermano o algo ahí, ustedes deben de saber que eso sucedió por culpa de Bibi y que se extendió por culpa de Bibi y que el que menos quería la paz siempre fue Bibi. Entonces, si Bibi necesita una guerra y no se la va a dar jamás, yo creo que la promesa de Estados Unidos es, te voy a ayudar para que vueles a las instalaciones nucleares de Irán dentro de unos años o dentro de unos meses. Tú no te preocupes, yo te voy a prestar los aviones y las bombas, porque también para quienes creen que el ejército israelí es el mejor del mundo, les informo que están equivocados, es chico. Segundo, no tiene la producción de armamentos necesarios para ser el mejor del mundo. Depende totalmente del armamento americano. Solo tiene armamentos para 2 o 3 días. No le reciben nuevos armamentos americanos. Y definitivamente no puede volar las instalaciones atómicas iraníes a menos que use las bombas y los aviones norteamericanos, que son los que le dan la profundidad para poder entrar y destruir lo que hay ahí. Para eso necesita el apoyo de Estados Unidos. Y yo creo que la promesa, Vivi, es tú no te preocupes. Tú eres acá del paquete, yo te quiero mucho, tú me quieres mucho. Yo te voy a ayudar para que esto siga en estado de guerra. Y ahora nos vamos sobre Irán. Porque si logramos romper a Irán, rompemos el vínculo Irán-Moscú y rompemos el vínculo Irán-Hamas. Aunque curiosamente, a mí me parece que el vínculo era Irán-Hezbollah, no Irán-Hamas. Yo creo que jamás no dependía de Irán, yo creo que jamás dependía de Qatar. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero, discrepo en un solo temita y es el tema, y eso lo digo de conocimiento, que Israel tiene la capacidad de destruir el centro atómico de Irán solo sin ayuda americana, pero ideal sería que sea en conjunto con la NATO, con la OTAN y con los Estados Unidos y que no lo hagamos solo, pero la capacidad profesional militar la tenemos. Lo demás estoy 100% de acuerdo contigo y yo pienso que es uno de los puntos. Este gobierno espera mucho el retorno a la segunda era de Trump. Primero, en el tema iraní, como tú lo dijiste. Segundo, en alargar los acuerdos de Abraham e introducir a Arabia Saudita en los acuerdos de Abraham. Ayuda económica y militar, como tú lo dijiste. Los mesiánicos dentro de nuestro gobierno piensan que Trump va a dar la legalización de los asentamientos en Judea y Samaria. También creen que Trump se va a retirar de la idea de 2 estados para 2 pueblos y que probablemente, como tú dices, intervengan, apoyen a Israel si es que se decide atacar el centro atómico de Irán, que es un peligro existencial para Israel. En realidad es el único peligro verdadero y existencial Realmente, del Estado de esa era Israel. la guerra real, sí, esa era Esa la era la guerra. guerra real, 100%. Ahora, vamos a suponer que nada de eso sucede. ¿Cómo se van a defender? ¿Cuántos años más? O sea, porque aquí en California yo estoy viendo gente que está sobreviviendo a los incendios. Cuando digo gente me refiero a israelíes viviendo en Los Ángeles, sobreviviendo en los incendios para no regresar a Israel, porque están más tranquilos en medio de los incendios de Los Ángeles que en medio de Tel Aviv o de Natania o de lo que sea. ¿Cuál es ¿Cómo les van a volver a dar cómo van a poder volver a vivir en paz tranquilos allá si no logran crear, si no son los dos, si no es los 2 estados que tanto quiere vivir que no sea? ¿Qué van a hacer con los palestinos?
porque los palestinos tienen según mis cálculos, ellos reproducen una generación y media por cada generación israelí, donde lo único que se balancea son los judíos árabes, con la misma rapidez, pero no hay suficientes judíos árabes para competir. Entonces, cuando los integras como ciudadanos, que no tengo ningún problema que así sea, un voto por persona van a perder en una generación, van a perder la mayoría. Y ese es el motivo, el factor demográfico es el motivo que no se puede hacer esta solución, porque entonces ellos serían mayoría en 10 años. Definitivamente, la situación tiene que cambiar y va a cambiar. Nuestra situación está mucho mejor de lo que estábamos el 6 de octubre. Tenemos que recordar que Hezbollah se está retirando hacia el norte del río Litani. No implica que no nos pueda disparar, sino que hay una profundidad estratégica de 15 kilómetros. Tienen todo su arsenal, pero alejado a 15 kilómetros. Un ataque inminente, como ocurrió el 7 de octubre, no puede volver a pasar desde el norte y tampoco desde el sur en estos momentos. El desplazamiento militar va a ser totalmente distinto. La persuasión israelí va a ser totalmente distinta. Y esto va a durar por una cantidad de años, hasta que una vez más nos vuelvan a sorprender, que siempre puede pasar. Te recuerdo que el ataque del 7 de octubre era el cincuentenario de Yom Kippur. O sea, había también un mensaje acá, los sorprendimos hace 50 años y los volvimos a sorprender. Primero, ojalá que dure 50 años más por lo menos, pero que lo aprendimos, y que estamos distintos, y que lentamente se está volviendo a la seguridad. Te quiero dar el dato oficial, no lo puedo afirmar que así sea, pero ese es el dato oficial. El 80% de la gente en el sur, en el Otef Asa, volvió a sus casas, de los cuales, dicho de paso, no incluye a mi hija, que vivía en Netiv Sará, pegado a la franja de Gaza. Mi hija es una de las que decidió no volver, y es una de las que está pensando dejar Israel por miedo, lo que tú estás diciendo. O sea, lo estoy viviendo de muy cercana. Acá tengo a un metro acá mis nietos, que hoy se quedan a dormir acá en mi casa, y esa es una de las que decidió que no quiere quedarse en Israel y que quiere irse porque tiene miedo a esta situación. ¿Dónde es Pero mi casa? Cuando dices acá mi yo vivo casa. en Ashkelon, en Israel. Ok. Porque la gente con la que yo he hablado en Oraner y Ingef están en plan de que no están muy convencidos de querer reconstruir, ni en Sderot tampoco. Mira, el dato oficial de Sderot, que a mí siempre me sorprende, pero yo viajo mucho porque todos mis invitados yo los llevo a ver el Otef Asa y la fiesta de Nogar, los lugares, los sitios que están. En Sderot hoy, la población actual de Sderot es más grande, más alta que el 6 de octubre. Y se está construyendo, si tú ves Sderot, si tú vas a Sderot y ves las grúas de construcción y los barrios nuevos, yo no lo puedo comprender. Es increíble la cantidad de construcción que hay en Sderot y la cantidad de gente que está yendo a Sderot. Aparentemente por motivos ¿Religiosos? económicos, no tanto por ideología. ¿Y son religiosos también? No, una parte sí, una parte no, hay de todo. Ok. Porque en el Banco Occidental sí son generalmente religiosos. Dime una cosa para terminar, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo explicas tú, si es que puedes explicar, que haya habido un ataque y hayan tardado más de 24 horas el ejército en reaccionar, cuando individuos como tú, de Ashkelon, a lo mejor pudieron tomar sus automóviles, irse manejando tranquila o intranquilamente a las zonas del ataque, rescatar gente y regresar, y el ejército no estaba ahí? Tú no, a mí me dicen que yo veo moros con tranchete, y yo tengo esa teoría extraña de que a lo mejor había un pequeño acuerdo de que, mira, ven, ataca la frontera, hazme ruido para que yo pueda contraatacar, no voy a hacer nada grave, tú no haces nada grave, todo está bien, y a alguien se le fue de las manos el asunto, y resultó más sangriento de lo que creían, pero que estaba un poco coordinado en no te voy a reaccionar de inmediato, entra, asústame, y que se les fue de las manos. ¿Tú crees que podría haber por ahí un No, mano Daniel, sucia de Netanyahu en el asunto? No, Daniel, esas son teorías de conspiración que tenemos que Sí, bueno, quitarlas, así lo dije. de la mesa. Tenemos que quitarlas de la mesa. Estuvo planificado por más de un año, por mucho tiempo. Desde su punto de vista, muy bien planeado, detallado, con el plan exitoso que desde su punto de vista lo tuvieron.
lograron penetrar a territorio israelí en las profundidades, ciudades enteras, moshavim enteros destruidos, 1.500 muertos, etcétera, 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 todo lo que sabemos que no vamos a volver en estos momentos. El ejército falló, por 1000 motivos el ejército falló, principalmente porque estamos prendidos en una concepción de que jamás no va a atacar. Y si jamás no va a atacar, entonces no nos preparamos porque jamás no va a atacar. Tenemos grabada, está grabada, y se mostró por la televisión 20 veces, al comandante en jefe de seguridad de inteligencia militar. Recordamos que era fiesta, Simchat Torah, fin de semana largo, estaba de vacaciones con su familia en Eilat. Lo llama a las 4 de la mañana, el 7, a las 4 de la mañana. Su adjunto, y le dice, van a atacar. Y él dice, no van a atacar, y cortó el teléfono. O sea, estamos en esa concepción de que no van a atacar, que están disuadidos, y atacaron con lo que ocurrió, que ya todos lo sabemos. Como no iban a atacar, y el peligro venía de Judea y Samaria, el 40% de las tropas de la Ugdat Asa, de la Fuerza de Gaza, que su misión era defender a mi hija, las mandaron el jueves a Judea y Samaria. O sea, ya estábamos en menos un 40%. Y las tropas que quedaron, que tenían que haber defendido a mi hija, fueron atacadas y tuvieron que defenderse. Golani, en Yom Kippur, no tuvo tantos muertos como en un día, el 7 de octubre. Golani, que era el grupo más importante que estaba en ese momento en la defensa, dejó 42 muertos el 7 de octubre. No tuvo 42 muertos en la guerra de Yom Kippur, Golani. Acá tuvo 42 muertos en un día. La Fuerza Aérea, todas las bases de la Fuerza Aérea fueron atacadas con misiles. Las primeras 4 horas la gente estuvo en los refugios, hasta que el comandante de la Fuerza Aérea dio la orden de salir a atacar también si estamos bajo fuego. O sea, nos sorprendieron. Tuvieron un gran logro desde su punto de vista militar. Nos sorprendieron, se agarraron con los pantalones abajo y pagamos el precio. Bueno, pues sí, Isaac. Isaac. No cae el gobierno. El gobierno no puede caer. El gobierno sin Ben Gvir tiene 62 bancas, tiene mayoría. Y la oposición, Lapid y Gantz, le ofrecieron una red de seguridad por un año. El gobierno no va a caer, paréntesis, desgraciadamente. El gobierno no va a caer. El acuerdo se va a firmar y se va a llegar a cabo. La gran pregunta es si llegamos a la segunda fase. La primera fase, o por lo menos parte de ella, se va a cumplir. Ojalá se cumpla toda y ojalá podamos llegar a la segunda fase, porque la intención de Israel es liberar a los 98 secuestrados y no solamente a los 33 primeros. Ahora trabajamos según el principio del edificio en llamas. Cuando el edificio está en llamas, se saca primero a quien se puede sacar. Y eso es lo que estamos haciendo. El acuerdo es en fases y la intención es sacar a los 98 de vuelta, pagando un altísimo precio por ellos. Pues ese precio es lo que vamos a ver en las efemérides del futuro, ¿verdad? Sí, puede Porque ser. como pueden ver, para quienes preguntan por qué tenemos que empezar siempre como efemérides, vean cómo claramente lo dijo Einstein. Somos el único animal que queremos un resultado diferente y seguimos haciendo los mismos errores del pasado. Pero bueno, Mario, me da mucho gusto tenerte en el programa. Me da mucha pena porque yo creí que Isaac estaba muy preocupado porque no vaya a ser que discutamos mucho, quién sabe cuánto, y pues ni siquiera tenemos discusión, estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, a lo mejor el que tiene que aprender de todo esto es Isaac y quienes nos están escuchando, que bueno, pues no estamos tan en desacuerdo, ¿verdad? Bueno, ¿Verdad? pues que tu hija tenga paz. Yo viví en esa zona, yo estuve en una guerra en esa zona. No quisiera yo estar en esta época, en esa zona, porque es una guerra mucho más salvaje que la que yo tuve que ver. Y bueno, ojalá que el ejército de Israel se mejore, que la inteligencia de Israel se vuelva inteligencia,
que el Shin Bet, pues le quiten el Shin o le quiten el Bet, pero se ponga a trabajar y que tu hija pueda Hemos estar tenido muchos tranquila. logros, ¿eh? Hemos ya tenido muchos logros en estos 15 meses, ¿eh? La operación Sí, de los bueno, Reapers, la sí, operación pero en Siria, hemos tenido muchos logros. El ejército se ha recuperado, sabes no es que poca cosa después del golpe es que el fondo recibimos. del barril. Si Sí, te vas al fondo del barril porque no hiciste nada, pues todo lo que subas sí es bueno, pero no debiste haber caído y pues toda sí. esta gente debería de ir directo, algunos deberían de ir criminalmente a la cárcel. Pero, pero bueno, no va a suceder. Y vamos a ver qué hace el buen señor Trump, porque hasta ahorita yo pienso que el buen señor Trump, por urgencia política, aceptó o promovió el peor acuerdo posible, porque los únicos que salen perdiendo acá todos los días son los israelíes, porque jamás va a estar tranquilo a partir de hoy, está bien tranquilo jamás, y solo tiene que abrir el agua y sale una gotita, o no sale la gotita y salió la gotita, y lo van a hacer lo más cardíaco posible, y a las 11:59 no ha salido la gotita, y de pronto, ¡pum!, va a salir la gotita de un pobre tipo, una señora o a lo que sea que lleva ahí años, que yo no sé qué clase de vida va a poder llevar después, ni en dónde la va a poder llevar, porque a mi gusto sobrevivir eso implica que o quedas totalmente loco, o quedas totalmente necesitado de venganza, o eres un mártir extraordinario y te vuelves el santo de una nueva religión que habla de la paz entre todos, después de todo lo que te hicieron. No veo otro camino para los que fueron, los que son los rehenes israelíes en esa situación. Yo no, y sus papás y sus familias y sus todos. No puedo entender cómo van a llevar una vida remotamente normal. Pero bueno, lo que sí sé es que te vamos a seguir molestando, invitando y teniendo acá para oír tu opinión. Y El lunes estoy de México. nada más para para tus pláticas del holocausto. Yo no conoces mi teoría de la conspiración, así que te la voy a dar. El pogrom de Sderot fue un recordatorio histórico para que los israelíes recordaran